Hola, te doy la bienvenida a GCREA, el tercer Congreso Online de Crecimiento Personal, Gestión Emocional y Autoestima. Estaremos compartiendo contigo una multitud de herramientas y consejos para llevar tu crecimiento personal a otro nivel, así que aprovecha esta oportunidad para aprender y sanar. Me presento, mi nombre es María, soy Gea Mora, bueno, Gea es mi nombre espiritual. Soy guía espiritual y terapeuta holística, realizo más de 10 tipos de terapias diferentes, me especialicé en tratar todo tipo de dolencias físicas, emocionales, psicológicas y espirituales, trabajándolas principalmente a nivel inconsciente a través de la sanación a distancia. Adicionalmente te puedo contar que nací con dones distintos de clarividencia, premonición, psicometría, adivinación y canalización, lo que me permitió conocer un mundo muy distinto al que conocen la mayoría de las personas. He tenido la suerte y la bendición de haber conectado con ángeles y elementales desde que nací, y desde los 16 años tengo una conexión muy especial con maestros ascendidos y con Dios, ¿ya? Desde entonces trabajo todo el tema de la sanación espiritual junto a ellos, ¿ya? Actualmente, junto a mi equipo, hemos tratado pacientes de todo tipo, incluyendo personas desahuciadas, incluso en otros países, a través de la sanación a distancia. Y gracias a Dios hemos podido ayudarlos, hemos podido sacar a pacientes incluso en esa situación, así que estamos muy felices. Y es una señal también para que si ni Dios quisiera estuvieras pasando alguna situación así de terrible y quieres sanarte, investiga, porque hay muchas terapias alternativas que te pueden dar una oportunidad mucho mayor, ¿ya? En caso de que te tocara vivir una situación en donde te desahucian. Ahora, voy a compartir contigo cuál fue el momento más difícil de mi vida. Lo viví prácticamente desde mi nacimiento hasta mis 16 años. Por un lado, porque como tengo dones diferentes, un niño con dones diferentes lo pasa realmente mal cuando es niño, en especial cuando hay entidades negativas en el entorno y tú los ves y tienes ciertos poderes, ciertas cualidades y ellos te buscan y te atacan. Yo sufrí, en una oportunidad en una cuna me pegaron delante de mi mamá. Me atacaban, se me presentaban constantemente, en especial cuando estaba sola. Eso fue muy terrible. Sumado a eso, sufrí violación y maltrato infantil desde los 3 a los 8 años por algunos familiares. Y lamentablemente mis padres no se dieron cuenta hasta que ella tenía 8 años, cuando una profesora se dio cuenta. Ella se dio cuenta antes que mis padres. Así que ese calvario fue una pesadilla. Imagínate, situación paranormal, violación, agresión, mal. ¿Ya? Yo me volví una niña tremendamente extraña. Imagínense, alguien que tiene contacto con seres de otros mundos que tú ves, tú los ves como ves a otra persona muchas veces, incluso los llegas a confundir con personas vivas. Obviamente el resto de la gente no puede empatizar, no les resulta fácil empatizar con eso ni entenderlo. Entonces, adicionalmente, lo paranormal, violación, agresividad, se sumó el tema del bullying en el colegio y sufrí un bullying horrible porque además era mucho más alta que mis compañeros, distinta. Tengo un problema en la tiroides, así que mis ojos son como más grandes y fue un ataque sumamente severo. Esto me llevó que a los 13, 14 años me intentara suicidar. Me intenté suicidar 2 veces. Imagínate los ataques nocturnos, se presentan muchos seres. Curiosamente, yo conozco los nomitos, los elementales prácticamente desde que nací, pero como estaba en toda esta atmósfera tan negativa, de tanto odio, de tanta maldad, la verdad es que confundía lo que era bueno con lo que era malo. Para mí era todo malo, entonces me costaba mucho relacionarme, salvo con el arcángel Miguel, era quien acudía cuando me atacaban,
porque a mí las entidades se me presentaban horriblemente. En una oportunidad me acuerdo, yo era igual que el niño de Sexto Sentido, ¿ah? Y de hecho esa película a mí me hizo mucho ahínco en todo lo que fue el tema paranormal. Yo también, yo no tenía esa carpita que él tenía, pero tenía mi pieza llena de santos y de imágenes de la Virgen, de Cristo. Y en una oportunidad se presentó un demonio que salió de la imagen de Cristo, se le deformó toda la cara y me decía, llama a tu papito, llama a tu mamita, nadie va a venir por ti. Y se asomó, se llegó a asomar hasta la cintura y yo gritaba desesperada, desesperada, ustedes no se imaginan la desesperación. Y el tipo se cagaba de la risa y efectivamente nunca llegó mi papá y mi mamá estando a 10 metros. Nadie llegó. El único que siempre llegaba era el Arcángel Miguel y él los largaba. Pero para mí era un infierno. Yo de hecho me amarraba a la cama, me agarraba firmemente a la cama, porque en una oportunidad, no en una, en dos oportunidades me levantaron de la cama, posesionaban mis juguetes, tenía algunos juguetes y los movían. Horrible, una situación muy terrible. En una oportunidad me quisieron derechamente matar. Estaba bajando la escalera de mi casa y desde cuando iba a bajar el primer peldaño desde el segundo piso, una entidad masculina me empujó, me fui de cabeza y cuando me iba ya a azotar, llegando abajo, el Arcángel Miguel me tiró para atrás y logré no lastimarme. Obviamente cuando me pasó eso, no estaba, digamos, no estaba en la posición de decir gracias Arcángel, sino que yo estaba desesperada, arranqué, debo haber tenido unos 10, 11 años cuando me pasó eso, y me encerré en mi pieza y lloraba, horrible. Mi papá, pese a que había mucha actividad paranormal en la casa, él no le daba mayor importancia. Si yo veía algo me decía, bueno, tu imaginación. Incluso abriéndose portales, a mí se me abrían los portales así. Imagínense un niño que pase por esas cosas. O sea, es muy... Incluso actualmente son pocas las personas que pasan por eso. El tema de las violaciones, los golpes, tampoco fue menor. Fue una pesadilla horrible. Yo me escondía, trataba de pedir auxilio a mi manera, me imagino yo, y mi mamá nunca se dio cuenta. Según yo gritaba desesperada que me sacaran, que me ayudaran, pero mi mamá nunca se dio cuenta en el momento. En fin. Bueno. Yo llegué a un momento de colapso, ya, donde nada me importaba, ya, a pesar de que tenía la ayuda del Arcángel Miguel, y bueno, de otros angelitos, yo la verdad es que tendría que ser muy mal agradecida para no reconocer que también se presentaron muchas veces querubines, no uno, sino que varios, y yo les tenía terror, porque en verdad son como niños traviesos con alas, y la verdad es que yo los veía y me cagaba de miedo, pero sí es verdad que muchas veces llegaron en mi auxilio, ya. Yo en ese tiempo no veía mucha salida, ya, veía todo negro, ya, asumía que el mundo era una mierda, y cuando veía que estaban estos seres, estos angelitos, los gnomitos, yo le decía, en vez de mirarme, ayúdenme a desaparecer. Yo ya, bueno, con esta interacción tan espiritual, había muchas cosas que yo ya tenía clara, el tema de que la muerte no existe, de que existen otros planos, el tema de las reencarnaciones, todo eso para mí nunca fue una sorpresa. Esa es una información que yo manejo de toda mi vida. Entonces yo les decía, yo no quiero morirme, yo quiero desaparecer de todos los planos, no quiero saber nada más. Yo detestaba con toda mi alma a Dios, sentía que me había abandonado, que había permitido que todo esto me pasara, y nada, yo lo único que les decía todo el tiempo era desaparecer, escribía a todos lados, desaparecer. Trataba de usar mi energía para ver si yo me podía morir y desaparecer de los planos. Menos mal nunca me lo permitieron. Y
de alguna manera, o sea, también fui protegida, porque yo en ese tiempo me volví muy autodestructiva. Ahora, ¿dónde está el punto de inflexión? Ya, fue cuando yo ya tenía 16 años. Un día llegué en la noche a mi casa. Mi madre estaba con una amiga haciendo una sesión de ángeles. Mi mamá, después de lo que me pasó, ella se acercó mucho al tema de los ángeles, a diferencia mío, que yo los podía ver. Ella utilizaba un oráculo y ella se conectaba y veía cómo trabajar su sanación, la sanación de otras personas. En esa oportunidad, yo llegué tarde de juntarme con mis amigos y me fui a mi pieza y de repente ella me llama toda emocionada y me dice: Dios quiere hablar contigo, el Dios está acá. Entonces yo la verdad es que con tanta cosa, yo igual he acortado un poco la historia porque son 16 años, pero fue un infierno, ¿ya? Entonces no se imaginan el odio, la frustración que yo tenía, ¿ya? Entonces cuando ella me dijo eso, en verdad yo no le creí mucho, le dije: sí, mira tú, qué bueno, habla con él. ¿Ya? Entonces me metí a mi pieza, ¿ya? Y ella me insistió, me abrió la puerta y me dice: no, es que quiere hablar contigo. Y ahí ya me empecé a enojar, a sulfurar. Y le dije: ¿sabes qué? Dile que se vaya a la mierda. Pero la verdad no me interesaba. Yo sentía que estaba en mi derecho, ¿ya? Que él había permitido todo lo que me había pasado y yo me sentía en mi derecho de decirle lo que se me ocurriera. Entonces la energía del lugar cambió y literalmente se manifestó frente a nosotras tres. A mí en lo personal me dieron los 5 minutos el infortunio y lo insulté. Le dije literalmente que era un concha de su madre, que es el garabato más grande que hay en mi país. Que irónicamente, si él quería verme, ¿por qué nunca lo hizo cuando me violaban, cuando me golpeaban, cuando me agredían en el colegio, cuando me hicieron daño? ¿Ya? Entonces cuando me seguían diciendo: pero qué, me decían: no puedes contestarle así a Dios. Y yo le decía: ¿y a mí qué me importa? Le decía yo. Y dice que me escogió a mí para hablar conmigo, yo me tengo que sentir halagada, le decía yo. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? Si cuando yo lo necesité nunca estuvo. Bueno, me bajó la rabia, me dio mucha pena. Mi mamá me pedía que por favor no le siguiera blasfemando, porque yo lo único que sentía era mierda y escupía y escupía y escupía. ¿Ya? Y yo sentía de verdad que estaba en mi derecho. Cuando ya colapsé de pena, de rabia y todo, me encerré en mi pieza y me seguí llorando, me quedé dormida y se me presentó el arcángel Miguel como a las 4 de la mañana. Y me dice: estás más tranquila, yo tengo que hablar contigo. Y yo lo miré y me dice: si él no me hubiese autorizado, yo jamás hubiera podido venir a socorrerte. Fue él quien me mandó a cuidarte. Y yo seguía en mi rebeldía, no quería escuchar nada. No. Entonces en ese momento cambió la energía nuevamente de la pieza y ahí se manifestó y no tuve dudas de quién era él. Era una energía tan enorme que era imposible mencionarla, que estuviera solo en el lugar. Era una cosa, un todo omnipresente, omnipotente, que yo sabía perfectamente quién era. Yo era un punto en algo todopoderoso, ¿ya? No tenía forma humana, porque en verdad yo sé que hay mucha gente que cree que Cristo es Dios, Cristo es un maestro, Cristo no es Dios, Cristo es hijo de Dios. A Dios es imposible contenerlo en una coraza humana como tal. Es algo, es todopoderoso, no sé cómo explicarlo. Ya, y ahí me largué a llorar. Ya no tenía esa rabia tan grande, pero sí tenía mucha pena.
Y ahí lo agarré y le dije, si tanto me amabas, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me ayudaste? Yo me acuerdo que yo le decía, ¿por qué permitiste que a una niña la violaran, la golpearan tantas veces? ¿Por qué más encima seguiste haciéndome daño en el colegio? ¿Por qué permitiste todo lo que me pasó? Que es una cantidad de cosas innumerables. Entonces él me respondió que siempre estuvo ahí conmigo, que no podía intervenir por la ley del libre albedrío, ¿ya? Que yo había venido a la tierra porque así yo lo había querido, no por karma, no por ¿cómo que se llama esto? Castigo, nada de eso. Que lo que a mí me había pasado no tenía que ver con nada de eso. Que para mi misión de vida yo necesitaba pasar por estas cosas, ¿ya? Y yo había escogido esto, ¿ya? Como bendición, por una fracción de tiempo, que debe haber sido unos segundos, pero para mí fue como muy largo, se me permitió recordar quién era yo y qué había decidido hacer aquí, ¿ya? Y obviamente me aclaró que nada era casualidad, que las casualidades no existen, que todo tiene su razón de ser, hasta lo más horrible y terrible que pueda suceder, ¿ya? Y esto me permitió abrir mi mente, entender, y le pedí perdón. Sí. En ese propósito, ya muchas veces nos tocan pasar cosas horrorosas, pero la misión detrás es mucho más fuerte, ¿ya? Él me dio en ese momento la opción de parar de sufrir y no seguir, o bien completar lo que yo había venido a hacer, pero me aclaró que se venían muchas más cosas difíciles de tolerar, ¿ya? Y bueno, como yo ya tenía cierta conciencia, decidí seguir, ¿ya? Desde entonces empezaron a llegar muchísimos maestros. Ya me habían enseñado un montón antes, como digo, el tema del karma, todas esas cosas, yo ya las manejaba al revés y al derecho. Y empezaron a educarme sobre el trabajo digamos, lo que se conoce como metafísica, el poder de la mente, el poder de la intención, las leyes del universo, para ayudar a la humanidad, ¿ya? Yo no me sentía tan preparada para ayudar a la humanidad, ¿ya? Así que si bien empecé a interactuar, a conocer, todo, empecé a trabajar más bien a nivel global a través de decretos, de energías, y a nivel personal con las, digamos, con víctimas, con personas que habían vivido un infierno en sus vidas y que habían optado por intentar suicidarse, por ese tipo de cosas, ¿ya? Esto lo hacía paralelamente mientras era estudiante. Yo partí muy pequeña el tema de la sanación, ¿ya? Y eso fue, así partí yo. Ahora, ¿qué me ayudó a sanar y avanzar? Yo aquí recapitulé varias cosas, porque la sanación en sí es un todo, no es una sola cosa. Son distintas cosas que tú tienes que manejar y trabajar para sanar, ¿ya? Principalmente, lo primero fue darme cuenta que todo el infierno que había pasado tenía un propósito más importante que lo que yo había vivido, ¿ya? Y ser consciente de esta verdad universal me permitió aceptar mi pasado y empezar el proceso de sanación, ¿ya? En mi caso tuve la suerte de que maestros ascendidos, maestros espirituales quisieran ayudarme y yo me dejé ayudar, ¿ya? Seguía sin confiar en la gente, siguió por muchos años, me costó mucho confiar en las personas, ¿ya? Por otro lado, el abrir mi corazón y reconocer que tenía esta herida en mí y que necesitaba sanarla, ¿ya? Más allá del tema de tener esta parte, esta conexión con Dios, hay un trabajo personal que uno tiene que hacer, que uno tiene que decidir hacer. Este es el planeta libre albedrío, ellos te dan las guías, las pautas, pero eres tú quien decide hacer o no hacer algo, ¿ya? Acá empecé a trabajar la llama violeta consumidora en mí. Yo cuando me venían los 5 minutos me incendiaba en la llama violeta
y repetía: yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo horror pasado y presente, su causa y su núcleo, y toda creación indeseable por la cual mi ser externo sea responsable. Esto yo lo trabajaba, me incendiaba, hasta que volví a mi calma, ¿ya? El perdonarme a mí misma, ¿ya? Por haber permitido todo ese dolor, ese odio en mi corazón. Como a mí me tenían amenazada de que si pucha yo le contaba a mis padres iban a matar a mi mamá. Yo me quedé callada y toda esta situación se desbordó y bueno, pasó todo este infierno. Entonces también aprendí a trabajar la ley del perdón. A través del decreto perdono a todo aquel que necesite mi perdón y me perdono a mí misma por el daño que puede causar a los demás o a mi persona. Todo está bien. Este es un decreto muy poderoso, cortito pero efectivo, y a mí me ayudó mucho, ¿ya? Por otro lado, el permitirme a mí avanzar como ser humano y dejar de mirarme como víctima, ya que me di cuenta que uno en estas situaciones esperas que vengan, que te ayuden, ¿cachai? Y muchas veces esta ayuda nos llega por medios físicos. A mí me pasó que pasé por psicólogos, psiquiatras en su momento cuando me violaron, qué sé yo. Y la verdad es que no me sirvió en ese momento porque yo no estaba aceptando esa sanación. Yo me sentí una víctima e inconscientemente seguía siendo una víctima después. Entonces me di cuenta de que si no cambiaba eso no iba a cambiar nada. Así que me metí el tema de la víctima por el culo, literalmente, y tomé las riendas de mi vida. Y decidí ser yo mi propia heroína y salvadora. Así, tal cual. ¿Ya? Y cuando venía cualquier pensamiento de víctima o algo, repetía conscientemente: decido dejar de sentirme y ser una víctima. Yo soy quien soy. Y lo trabajaba. Obviamente igual después me di mis costalazos, pero ya tenía consciente de que yo me tenía a mí misma. Y eso es una cosa muy importante, ¿ya? Lo otro que a mí me ayudó muchísimo es que abrí mi corazón para dejar entrar a personas nuevas y amorosas a mi vida. Yo no confiaba en todo el mundo, pero la verdad es que tuve la suerte de ver gente que realmente era muy buena, muy hermosa, y cambiaron mi vida en muchos sentidos. Entonces me tocó a algunas ayudarlas que habían pasado por situaciones muy terribles, pero curiosamente esas personas que yo ayudé también me salvaron a mí. Me mostraron un mundo totalmente distinto de lo que yo venía. Personas buenas que de alguna forma solamente la presencia y compañía en mi vida, digamos, sin que ellas supieran lo que a mí me había pasado, a mí me sanó. Me permitió sentir amor y abrirme, ¿ya? De hecho, muchas de esas personas nunca supieron lo que yo había vivido porque cuando pasó todo esto, mi mamá colapsó, le comentó a todo el mundo lo que me había pasado y a mí me estigmatizaron por mucho tiempo. Entonces no quería seguir siendo estigmatizada con lo que me había pasado y simplemente cerré la boca. Ya, lo otro, y para mí sigue siendo muy sanador, es que yo recurro a la naturaleza y a sus criaturas, ¿ya? El sentir conscientemente ese amor, el oler, el sentir toda esta energía, para mí es muy sanadora. Además yo tengo la bendición de que desde que nací las criaturas me aman y cuando yo estoy en peligro, cuando yo me siento sola, empiezan a llegar perritos, empiezan a llegar animales y se me acercan. A veces llega como jauría, así que la gente que no me conoce se espanta, se asustan mucho, pero a mí llegan y como que están ahí y me cuidan. Si hay algún peligro se van cuando yo ya estoy a salvo. Es una bendición que yo tuve. Lo otro que a mí me sirvió mucho fue el arte. Yo pinto, tejo, muy feo, pero también te desconecta. El cocinar, el trabajar en mi huerta, todas esas cosas. Cuando uno es muy mental, yo le da vuelta a los pensamientos de repente. De hecho, o sea, es una cosa mía, yo soy muy mental, yo le doy vuelta a las cosas. Esto me permite a mí frenar este enemigo oculto que uno tiene. Ahí lo estancamos al tiro. Le ponemos un paralelo. Porque en verdad muchas veces sin querer nos autosaboteamos, ¿ya? El conocer otros lugares, otras experiencias, ¿ya? Ver otras personas que
están pasando por momentos tan difíciles como el tuyo, incluso más difíciles, porque también pasa que cuando tú pasas cosas muy fuertes, a veces sientes que lo que a ti te pasó es lo más grave, lo más terrible, y muchas veces te toca ver realidades en donde las personas son mucho más, digamos, han pasado vivencias mucho más terribles quizás que uno, ¿ya? Así que eso me ayudó en general. Obviamente estoy hablando a macro escala porque hay mucho más. O sea, yo trabajé mucho el tema de la metafísica, la sanación espiritual, tanto en mí como en otras personas. Realmente yo fui muy bendecida y soy muy bendecida porque he estado en contacto con todo tipo de seres celestiales, y eso también te da una pauta, te ayudan muchísimo. Entonces hay mucho más, pero eso es lo que digamos, a grandes rasgos puedo decir. Ahora, me gustaría sí derribar un mito que creo que es muy importante, ¿ya? Y lo digo con mucha humildad, pero creo que es importante, y si yo hubiera sabido esto, no hubiera sido tan dura con Dios. Dios no está en ninguna iglesia, ni pertenece a ninguna religión, no tiene forma humana, ni pertenece solamente a esta dimensión, a esta realidad. Dios es omnipresencia, omnipotencia, y es tan inmenso, tan grande, que nuestra mente humana no lo puede dimensionar, ¿ya? El concepto de bueno y malo es un concepto solo humano que se aplica a esta realidad, ¿ya? No existe en otros planos, existe la luz y las tinieblas, pero no lo bueno y lo malo, ¿ya? Eso de que cuando uno le va mal en la vida o tiene algún problema, muchas veces juzgamos a Dios, que por qué no estuviste, por qué me dejaste solo. Estamos mal. Este es el planeta libre albedrío, y nosotros ya creamos esta realidad, ¿ya? Si nosotros no le permitimos entrar a Dios, Él no se puede meter en nuestras vidas. Y eso es súper importante. Y es muy importante que entendamos quién es. Porque si tú buscas a Dios en una iglesia, no lo encuentras nunca, ¿ya? Nosotros moldeamos nuestra realidad, ¿ya? A través de una mente colectiva. No es responsabilidad de Dios las cosas que nos suceden. Nosotros, consciente o inconscientemente, somos responsables de nuestras vidas. Así que cuando nos pase algo en nuestro interior, cuando algo nos pase, indaguemos en nuestro interior, veamos las causales y trabajémoslas nosotros, sin culparlo a él, ¿ya? Si no puedes por ti mismo, busca ayuda. Pero si tú, insisto, tú le transfieres esa responsabilidad a Dios, es muy difícil que tú superes tu problema, porque no es un tema de Dios, es un tema tuyo. ¿Ya? Si viviste una experiencia horrorosa, terrible, indaga en tu árbol genealógico, indaga en tu tema karmático, si es que no hay una causal específica, indaga en tu interior. Si obviamente como yo tienes una misión distinta, haz una conexión, conéctate contigo misma o contigo mismo y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué necesito entender? ¿Qué necesito saber? ¿O qué necesito enseñar? ¿Ya? Eso es súper importante, la conexión con nosotros mismos, que sepamos quiénes somos, que nos valoremos. Muchas veces nos pasan cosas atroces porque estamos vibrando muy bajo, ¿ya? Una persona con depresión puede terminar con un cáncer terminal. ¿Por qué? Porque tiene una herida que no sana y que se empieza a carcomer el cuerpo, pasa al plano físico y se puede transformar perfectamente en un cáncer. Entonces ya no está ahí Dios que tú le digas, no, es que ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Si en realidad fue una herida que no se sanó y empezó a carcomer tu cuerpo. ¿Ya? Eso.
Ahora, si quieres conocer más de mí o estás pensando o estás pasando por una situación en la que crees que te puedo ayudar, te invito a conocer mi página www.terapiascomplementariasumiaje.com. Esta es la referencia de mis datos. Trabajamos todo tipo de dolencias, incluidas las más graves, con distintas técnicas súper potentes y efectivas. Te invito a investigarlas, son maravillosas. También tenemos ejercicios de sanación específicos que puedes también realizar tú mismo para trabajar distintas cosas. También me puedes escribir a mi WhatsApp, más 569-6568-5800, o a mi mail terapiascomplementariasumiaje@hotmail.com. Cualquier duda o si crees que necesitas mi ayuda, ni un problema. Igualmente, te invito a comprar el paquete premium, donde dejé un triple ejercicio muy poderoso para reencontrarnos con nosotros mismos, sanar, cortar nuestras ataduras y así poder avanzar. Es un ejercicio que trabaja específicamente cada cosa y que si tú lo haces como corresponde, vas a tener resultados muy buenos. Te va a ayudar a abrirte un poco más y poder sacar estas ataduras, porque muchas veces nos bloqueamos y eso nos impide avanzar, nos impide salir adelante. Entonces te recomiendo que lo veas, que lo trabajes y espero que te vaya muy bien. Cualquier duda me escribes. Muchas bendiciones, que estén muy bien. Chao.